Buenos días, clase. Que la gracia nos acompañe. Nos podemos sentar. Hoy he querido dedicar el día a nuestra sesión de preguntas y respuestas. Así que abrimos la puerta a eso. José. ¿Cuál es el origen de que casi todo el mundo pues coma carne, que no se alimente de lo que debería comer? Gracias, es una muy buena pregunta. ¿Cuándo empezamos a comer carne? Forma parte esta respuesta de una charla que dura entre 2 y 4 horas, pero voy a tratar de darte lo que tú pides. El hombre primitivo era depredado. Había animales más grandes y fieros que necesitaban comer. Así que el hombre era otro animal para ellos. Había tigres dientes de sable, había enormes cerdos salvajes. Y obvio, pues, con frecuencia se comían a los hombres primitivos. El hombre necesitaba defenderse de ellos y su primera defensa siempre fue correr, subirse a un árbol, esconderse en una cueva, tirarse al río si no había, ¿cómo se llamarían los cocodrilosaurios de la época? Bueno, pero luego en ese instinto de supervivencia, ese miedo sano en conservar la vida estimuló al cerebro con sustancias químicas dentro del cuerpo, la adrenalina y otro, que aumentaban nuestra capacidad de tener ideas para mantenernos vivos. Pudimos agarrar palos y tirarles palos, pudimos agarrar piedras y tirarles piedras. Pudimos ver que algunos palos tenían astillas y puntas y causaban herida, entonces los afilamos más y los usábamos como cuchillos de madera o lanzas improvisadas. Y si a un palo resistente le amarrábamos una piedra, funcionaba como un garrote más poderoso, casi un hacha. En eso también el hombre que tenía una mente básica, supersticiosa, podía ganarle al oso y matarlo, o al jabalí enorme, o al tigre ese, entre varios. Y como veían que eran animales muy poderosos, muy fuertes, le sacaban el corazón y se lo comían para poder tener la fuerza del animal para el combate, para llenarse de ese espíritu del animal. Así que empezamos a comer carne no pensando en el cuerpo y en estar nutridos, sino en apoderarnos del espíritu del animal, para hacernos con las características del animal y la fuerza del animal. Y se comía cruda. El hombre, aunque veía el fuego en la naturaleza, no sabía cómo manejarlo. Al comer esa carne de esa manera, el hombre se enfermaba, le daba vómito, le daba diarrea, le daba fiebre, dolores corporales. Entonces lo interpretaba como el espíritu de ese animal dentro de él luchando para salirse, y que por eso le producía el vómito y la diarrea y la fiebre, porque ese espíritu adentro estaba bravo porque se sentía encarcelado. Entonces más se afirmaba en la mente supersticiosa que era muy bueno comerse esa carne porque el espíritu adentro se quedaba y ahora tenía la fuerza de un oso, la fuerza de un jabalí, la fuerza de un tigre,
la agilidad de todos esos animales. Mientras más comió carne, más fiero se volvió. O sea, con más tendencia a la rabia, a la ira, a pelear y destruir y matar, porque se enfermaba y al enfermarse se desequilibraba y al desequilibrarse se desesperaba y era como un volcán en erupción. La carne le daba fiereza, pero no se la daba como coraje o valor, sino en forma de enfermedad, desespero. Pero pues su mente era primitiva, no lo podía ver como lo vemos nosotros ahora. Así empezamos a comer carne. No fue comer carne lo que desarrolló el cerebro y la inteligencia del hombre, sino sentir que iba a morir y luchar por su vida le desarrolló el cerebro. Hoy también todavía somos un poco primitivos y necesitamos sentir que vamos a morir de muchas maneras para decidirnos a veces a ser mejores. Se nos muere el hogar, se nos mueren los hijos de muchas maneras. Se nos muere el trabajo, se nos mueren las finanzas, se nos muere la salud, se nos muere la paz. Y entonces todavía esa mente neandertal sale y crea una habilidad para seguir. Está el otro brazo. Está el brazo del amor, pero preguntaste por la carne y así fue que empezamos a comer carne. No vino un chef ni ningún planeta extraño a decir, mira, necesitan carne. Así es como van a evolucionar de manera maravillosa. Yo soy pleiadiano, yo soy arturiano, la carne. ¿Sí? Empezamos a tragar carne solo por eso. No como parte del menú, ni porque hubiéramos descubierto que era el alimento ideal, que no lo es. Gracias por la pregunta. Ahora puedes apoyarnos con tu membresía. Accede a contenido exclusivo en nuestro canal de YouTube. Son 3 niveles. Escoge el que más te gusta. Dale clic en unirte y conoce cada uno de los beneficios de estos niveles que tenemos para ti. Es muy fácil, solo tienes que ir a la página principal de nuestro canal de YouTube. Ahí le das en unirme y conoce cada uno de los costos de estos niveles. Todos están supremamente accesibles para la mayoría de personas que quieren comprometerse con su bienestar. De antemano te damos muchas gracias por apoyar nuestro trabajo. Diana. Gracias, maestro. Gracias, maestro. ¿Me podrías hablar sobre si hay diferencia entre poder y deber? Ayer hacía una reflexión personal en los momentos en que he estado frente a situaciones de la vida de mi madre en riesgo, digamos, y yo estaba ahí como acompañante, como médica, podía, pero no debía. Entonces me quedé con la sensación de poder y deber. La tarea es tuya y eres maestra. Mas, sin embargo, ¿cómo es que estás tan segura que pudiendo hacer algo por tu mamá no debías hacerlo? Porque hay el famoso código de ética, porque hay intereses particulares, ¿en serio? Yo apenas estaba en 9º semestre, cuando a mi mamá le dio un infarto de toda la cara inferior del corazón. Pasé por su casa a visitarla y encontré algo inusual. Mi hermano cocinaba y ella en un banquito. Mi hermano nunca cocinaba y ella no se veía bien. Le pregunté, ¿te sientes bien? Dijo, un dolorcito, pero ahorita se me quita. Pero yo la veía pálida, me acerqué más.
Así que sospeché que era un infarto. Le dije, ven, te reviso. Y le dije, tienes un infarto, hay que ir a la clínica. No, yo ya me tomé un acetaminofén, ahorita se me va el dolor. Tienes que ir a la clínica, tienes un infarto. Las madres nos ven siempre como hijos. Así que aún hoy, si ella está malita, yo le recomiendo algo y ella dice, ay, ahorita, yo me tomo una agüita más tarde. Si yo estornudo, ella trae 10 remedios. Te resfriaste y me atiende. Yo sigo siendo su hijo. Y eso está bien. Así que como sabía que no podía razonar con ella, porque solo me veía como hijo, entonces llamé al servicio de urgencias y le dije, tengo una paciente, no dije mi mamá, que tiene un infarto y necesita una ambulancia para llevarla a la clínica. Corra. La ambulancia llegó en menos de 10 minutos. Yo abrí y les dije a los paramédicos, está en tal parte y amárrenla, porque ella no se va a dejar llevar. Se quedaron así como, es mi mamá, así que yo estoy autorizando que la amarren y hay que llevarla y si no se va a morir. Así que entraron, la amarraron, se la llevaron amarrada y cuando estábamos llegando a la clínica, ella ya estaba inconsciente, casi muerta. Cuando entramos a urgencias, no estaba el cardiólogo y tampoco el intensivista. Así que yo fui el que dije, siendo estudiante todavía, a las enfermeras, canalícenle, pónganle esto, traigan tal medicamento, hacen esto, hacen esto. Y la salvamos. Cuando el cardiólogo llegó, ya ella estaba estable. Él me dijo, ¿lo ha hecho bien? Siga usted. Y le dije, no. ¿Pero por qué no si lo ha hecho bien? Fácil, es mi mamá. No me va a hacer caso. Me va a pedir que me la lleve para la casa. Mire el electro. Así que usted es el cardiólogo, usted está a cargo. Yo soy un estudiante. ¿Entiendes? Pude, debí, y solo después di el paso atrás reconociendo el mayor rango del otro y también el vínculo, no porque ser mi mamá me impida atenderla, sino porque ella solo me veía como el hijo. Pero no le iba a dejar morir por el deber. Porque una norma decía que hay intereses y que los médicos no pueden atender a sus familiares cercanos porque la presión es mucha y luego si se mueren se les puede dañar su carrera. No, nunca lo vi así. Hay quienes lo ven así, pueden quedarse así, pueden cambiar de opinión. Pero te respondo con un hecho de mi propia historia porque no te voy a dar la respuesta. Es tu tarea y tú necesitas resolverlo, no solamente a ese nivel. ¿Por qué pudiendo a veces no debes? ¿Por qué pudiendo no obedeces el deber? ¿Por qué debiendo a veces no puedes? Esa es tu tarea. ¿Alguien más? José David y luego Sebastián. Suponiendo que los tiempos de sequía empeoren, Suponiendo que, ¿qué, perdón? que los tiempos de sequía empeoren, que ya no haya agua, se esté acabando, que estemos muriendo, las personas, los maestros que controlan los elementos, deberían llamarlo, podrían llamarlo, que llueva, que haya más agua, que vuelva a su ciclo normal. Claro que podemos, pero no debemos.
Un solo maestro basta para arreglar el mundo, uno solo. Y ha habido por centenas. ¿Por qué Buda no lo dejó arreglado para siempre? ¿Por qué Jesús no lo dejó arreglado para siempre? ¿Por qué Krishna no lo dejó arreglado para siempre? ¿Por qué Thich Nhat Hanh no lo dejó arreglado para siempre? ¿Por qué Mahavira no lo dejó arreglado para siempre? ¿Por qué Bodhidharma no lo dejó arreglado para siempre? Ahora, por otro lado, nosotros no vamos a terminar en un desierto. El agua no se va a acabar, no se va a ir para ningún lado. Nuestro planeta tiene mecanismos protectores porque el planeta no es una roca extraña. El planeta es un ser, es un alma dotada de inteligencia suprema, mucho más avanzado que nosotros en nivel de conciencia. Y porque la fuente de la existencia hace cosas perfectas. Nuestro planeta tiene un aura, nosotros la llamamos la atmósfera y la estratosfera, le ponemos unos nombres chimbos científicos, pero pues tiene un aura que impide que todo lo que es vida pueda escapar de él. O sea, aunque dejemos de ver el agua en la superficie, el agua estará ahí, condensada, atrapada. El agua estará bajo la superficie, sumergida y corriendo, sosteniendo la vida que es Gaia. Todos los que la acompañamos en ese proceso tenemos libre albedrío y podemos decidir no participar junto con ella de esa vida en abundancia. Y nos moriremos y nos extinguiremos, pero el planeta no. Ayer veíamos un episodio, y por eso dije una roca extraña, de una serie que se llama Una extraña roca. Está dedicada al planeta y los aspectos del planeta. El episodio 4 trata de la vida. ¿Cómo carajos fue que la vida empezó? La vida no empezó, la vida estaba. Lo que pasa es que la vida se fue volviendo cada vez más, formas más complejas, más evolucionadas, más elaboradas. Pero es absurdo pensar que la muerte puede dar vida. La vida siempre ha estado ahí a nivel atómico, subatómico, energético. Eso es lo que es la vida, la existencia. Pero veíamos que decían, bueno, había por acá carbono, había por allá hidrógeno, allá por acá tal cosa, pero se necesitaba algo más. Eso era el agua. Ay, sin el agua no se pueden dar. Entonces, agua. Es bueno, y tenemos el agua y hay un caldito, pero necesitamos algo más. Necesitamos energía, pero no cualquiera, o sea, violenta. Entonces, tormentas, relámpagos, el fuego ese para que las moléculas se fusionaran y formaran algo, un microorganismo, una bacteria, una cápsula de vida. O sea, la vida estuvo ahí siempre. Lo que empezó fue a aglutinarse y formar organismos cada vez más complejos para experimentarse en mayor potencial. Pero la vida ha sido vida desde el principio. Si le quitas el nombre de vida y le pones energía, como dice la ciencia, y la ciencia dice que la energía no se crea, no se destruye, solo se transforma, significa que la vida nunca va a desaparecer. Solo va a estar en constante cambio, en constante transformación, pero no va a desaparecer. Incluso si miraras el planeta como un desierto inerte, eso seguiría siendo vida.
¿Cuáles son las características de los seres vivos? No. Se mueven, todo en el universo se mueve. Se reproducen, todo en el universo se reproduce, hasta las rocas. ¿Qué más hacen? Se alimentan, todo en el universo se alimenta. Así que ese cosito de la biología pequeña, la biología loca de nace, crece, se reproduce y muere, es muy limitado. Es muy limitado para clasificar a un ser vivo. Hay más. Los seres vivos tienen conciencia, o sea, siempre están en mejoramiento continuo. En el universo todo está en evolución, en mejoramiento continuo. No, no te podemos complacer. La vida no se va a acabar de malas. Sebastián, tú sigues. Gracias, maestro. Maestro, ¿qué es la luz del Santa Santorum? Primero, pues, ¿qué es Santa Santorum, cierto? Porque si no decimos que es la vid, como, ¿cierto, padre? Santa Santorum es una hipérbole, es santo entre lo más santo, ¿cierto, padre? Lo santísimo, lo que... Bueno, es una expresión que se le atribuye a Dios o a los que han alcanzado la cualidad de Dios, que es santo entre lo más santo. No se puede ser más santo que santo. No hay santísimos. Uno es santo o no, y se acabó. Como no se puede estar medio preñado, ¿está preñado o no está preñado? Es que hoy estoy más feliz que ayer, no puedes estar más feliz, o eres feliz o no lo eres. Ahora, es cierto que hay grados cada vez mayores porque todo en la existencia es infinito, así que siempre hay más, pero cada nuevo infinito es tan infinito como el anterior. O sea, no hay infinitos más pequeños, pero la experiencia de la infinitud siempre es creciente. O sea que siempre hay más. Entonces, cuando decimos la luz del Santa Santorum, queremos decir el conocimiento, la sabiduría, la visión que ha alcanzado alguien que está en la santidad. Definamos ahora la santidad. Santidad es la habilidad por medio de lo cual renunciamos a las cosas del mundo y elegimos únicamente las cosas del Espíritu. ¿Qué son las cosas del mundo? El sufrimiento. Entonces, alguien es santo o reconoce su santidad en el momento en que renuncia a sufrir, aunque no lo haya logrado todavía. Con la sola decisión de decir, yo no quiero sufrir más, está reconociendo su santidad. Y de ahí en adelante empieza el camino para acercarse cada vez más a las cosas del Espíritu. Ahora definamos el Espíritu y cuáles son las cosas del Espíritu, o sea, los apetitos del Espíritu, qué es lo que el Espíritu realmente desea, contrario a lo que la mente desea y lo que el cuerpo desea. Entonces, el Espíritu desea la vida, porque es vida y desea seguir siendo eso. El Espíritu desea la salud, pero pues el Espíritu no se enferma. O sea, lo que desea es ese equilibrio, esa armonía siempre, que nosotros la llamaremos salud para poderla entender. Salud también es totalidad, desea seguir siendo todo, todo lo que es, estar en la cualidad de la totalidad. El Espíritu desea la libertad.
y como libre hacer lo que le dé la gana. Pero como el espíritu es amor, solo le dan las ganas de amar. El espíritu desea paz, que es una contradicción porque la paz es la ausencia total del deseo. Así que el espíritu no tiene deseos, tiene paz. Como tiene paz, no tiene deseos. Pero para que nos entendamos, desea seguir reconociéndose como pleno, abundante y sin carencias. Entonces, como no se ve con carencia, no puede desear tener algo, porque pues tiene todo lo que es, y es todo lo que es. El espíritu desea disfrutar esa experiencia de ser, o sea, lo que nosotros llamamos la felicidad, desea ser feliz, pero es que simplemente está gozoso con todo lo que es porque es todo lo que es también caos, es también cambio, y como cambio una cosa parece desaparecer para darle paso a la otra, pero no está desapareciendo, está transformándose. Y como es consciente de que nada se está desapareciendo, sino que se está transformando, mantiene su paz y su gozo. No como nosotros, que la mente nos hace pensar que la transformación es pérdida. Y al sentir la pérdida nos ponemos tristes. Creemos que algo está haciendo falta, pero no está haciendo falta. Nuestro oxígeno en el cuerpo cumple una misión en las células, y las células en su metabolismo nos devuelven gas carbónico. Ay, perdimos el oxígeno, hagamos duelo, mandemos a hacer 7 misas por el oxígeno, nos vamos a morir. Pero ese gas carbónico que nos acerca a la muerte, nos adormece casi hasta apagar el cerebro, es como en el hombre primitivo, el estímulo de respira de nuevo, huevón, porque a ti te gusta vivir y si no te vas a morir. Entonces, esa aparente muerte, que no es una muerte, sino una transformación muy estimulante, nos saca otra vez al verdor de la vida. Entonces, eso y más y todo es la luz del Santa Santorum. O sea, los misterios se acabaron, sabemos la vida porque nos reconocemos como vida misma. Y eso. No sé, aquí está el Padre José René si nos quiere agregar algo del Santa Santorum, porque pues yo no lo he estudiado tanto. Cuando se hizo el Templo de Jerusalén, se hizo ciertas divisiones, y el lugar donde se depositaba como el Arca de la Alianza, que fue el símbolo que el pueblo judío tenía, querían que estuviera alejado de todas las cosas que pudieran dañarlo. Y fueron creando espacios cada vez más alejados. Entonces, cuando se hizo el diseño del Templo de Jerusalén, entonces el punto más alejado y al que solamente podían acceder solo unas personas era donde se iba a poner el Arca de la Alianza. Y allí tenían ellos en su conciencia o en su imaginario que era el lugar donde Dios iba a depositar pues toda la charla que debe, toda su gracia a toda la gente. Por eso solamente personas con niveles de mucha gracia, de mucha santidad, podían acceder a Él, para no manchar la santidad de Dios, ni ellos irrumpir como ese punto. Entonces era como el punto central. Luego venía el lugar donde se hacían todos los sacerdotes, después venía un atrio que los separaba,
y venía ya un lugar más grande que era donde llegaban todos los judíos, y afuera del templo era la explanada de los prosélitos, que eran los que estaban apenas acercándose a conocer el judaísmo, pero no podían acceder. Y no solamente esa división, sino que estaba dividido para hombres y mujeres. En esa cultura o en esta cultura, pues sabemos que las mujeres solamente llegaban hasta cierta parte y ya de ahí no podían acceder porque no les correspondía. En su interpretación, pues Dios era hombre y los únicos que podían acceder ahí eran los hombres. Y se presentaba todos los días. Los sacrificios no se hacían en el lugar porque pues manchaban todo el lugar, entonces se hacía en las afueras, en los atrios, ahí se presentaban las ofrendas, pero había que presentar una ofrenda pura, y la ofrenda pura era incienso. Entonces se escogía un sacerdote de los tantos que había y presentaba una en las horas de la mañana y una en las horas de la tarde. Por eso está la escena de cuando Zacarías entra a presentar la ofrenda. Él es sacerdote, va a entrar y presenta la ofrenda, se despide de sus compañeros sacerdotes y entra al Santo Santorum, y allí es donde le habla el ángel, dice el texto, que le habla el ángel, le dice que su esposa va a quedar en embarazo. Él duda y entonces en respuesta le dice, la prueba de que esto va a ser verdad es que tú te vas a quedar mudo. Él sale, ya todo el mundo está asustado porque se demoró mucho, porque no se podía demorar mucho en pisando el lugar santo. Por aquel texto de Moisés, la tierra que pisas es tierra santa. Entonces él sale y ya está completamente mudo. Entonces, pues todos se asombran de lo que ha sucedido. Pero el Santo Santorum era ese lugar. Si ustedes entran a una iglesia católica antigua, se dan cuenta que el Santísimo siempre estaba en la parte final de la iglesia, donde solamente podía acceder el sacerdote, es como la réplica. Y solamente el sacerdote podía abrir el Santísimo, que es donde se guarda la reserva de la comunión, y solamente él podía tocarla. Ahora pues ha ido quitando un poquito de eso, pero era como la réplica, y ese es como el Santo Santorum dentro de la Iglesia Católica, es lo mismo en la tradición judía. Pero con la destrucción del templo terminó destruyéndose ese lugar y pues ya no tienen ni arca ni lugar, y el Santo Santorum desapareció. Sí, físicamente el Santa Santorum no va a desaparecer nunca. El lugar real del Santa Santorum es nuestro corazón. Y ahí es la alianza. Ahí está el arca todavía. Y ahí está la gracia de la que hablaré. Entonces, pues la luz no es algo que viene desde la cabeza. La luz es algo que surge desde el corazón. Cuando hablo del corazón no me refiero al músculo, sino a ese lugar espiritual que tiene todos los atributos de Dios amor. Bien, eso es todo por hoy. Que la gracia nos acompañe.